Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don, el regalo de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y dice que esta agua que estaba ahí en ese pozo era una agua muerta, era una agua que al tomarla ibas a volver a tener sed. Es el agua natural, pero el agua que el Señor está diciendo es el agua de vida eterna, que salta para vida eterna. Y dice: te haré una fuente de agua que salte para vida eterna. Nada es imposible. Mirando de este pasaje bíblico, que es sumamente importante para una mujer que estaba totalmente descalificada para los hombres, para la religión, una mujer que no tenía ningún tipo de esperanza y que llegó a un pozo donde tenía que ir a recoger el agua cuando podría haberlo hecho el que actualmente tenía como marido. No lo hizo. Ella iba a buscar el agua. Jesús está ahí sentado en ese pozo y llega. Los discípulos estaban comiendo. Diga, los discípulos comen bastante. Anoche trasnocharon bastante los discípulos comiendo en la calle. Hello. Entonces, los discípulos, cuando llegan, encuentran la escena. Dice: ¿y quién le habrá traído de comer? Yo tengo una comida que comer, pero ¿cuál? Mi comida es el que haga la voluntad del que me envió. Ahora, observando en el versículo 10, dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don, regalo, ese don, ese regalo de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Agua qué? Viva, no es agua muerta. El agua que nosotros bebemos naturalmente es un agua que te va a volver a dar sed. Cuando tú estás viviendo conforme a los principios de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta, y quiero que le diga que está a tu lado: Dios no nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir para Él. Dile, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir para Él. Todo nos lo ha dado Dios. Todo lo que usted necesita para vivir para Él, Dios te lo ha dado. Tú lo tienes ahí. ¿Qué es lo principal? Que Dios nos ha dado su palabra. No es que usted está leyendo un texto bíblico o leyendo literatura o un libro, porque mucha gente lee el libro y se inspira en el libro de la experiencia de otro. Pero aquí tú tienes que inspirarte en la palabra, porque la palabra es espíritu. Entonces, cuando tú empiezas a meditar y hablar en la palabra de Dios, leerla, meditarla, que te dediques a estar con ella un buen rato, sin el celular, sin los pensamientos aquí por allá, y específicamente en la madrugada es bueno leer la palabra, meditar un pedacito y recibir y alimentarte de esa palabra que es espíritu y te va a fortalecer tu espíritu. Entonces, Satanás le dijo a Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? ¿Le dijo Satanás eso o es Jesús? Entonces, Satanás siempre te va a ofrecer lo natural. Dios te va a ofrecer siempre lo espiritual. Porque tu espíritu se fortalece en la palabra, porque la palabra de Dios es espíritu. Y lo espiritual produce lo físico. Entonces, ¿qué te dice el enemigo? Toma de esa agua, come de ese pan. Si eres, haz esto, porque esto es lo que va a satisfacer tu vida. Jesús le dijo a Satanás, le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, eso significa que lo que sale de la boca de Dios me trae vida. Y aún te quita el hambre y te quita la sed.
Entonces, diga conmigo, autodependencia. Cuando tú empiezas a vivir desconectado de Dios, vienes a depender de lo natural. Yo recuerdo hace años atrás, cuando vivía en Estados Unidos, me ponían en la mesa, había una pastilla de vitamina E, había otra vitamina C, había otra para engordar, otra para adelgazar, había otra para fortalecer los huesos, había otra para tener energía. Tenías una serie de pastillas y una cantidad de cosas para tú mantenerte activo en el trabajo o en lo que estabas haciendo. Entonces, como uno llega, empieza a comerse eso. ¡Pac! Y realmente tu cuerpo se activa porque tú estás cansado. La gente duerme 5 horas porque pasa trabajando. Entonces, ¿qué sucede cuando tu cuerpo empieza a recibir eso? Él se vuelve autodependiente de esas pastillas. Entonces, cuando tú tienes conexión con Dios, tu espíritu se fortalece. Y usted puede preguntarle a cualquier loco por la calle si ellos están cansados. Estoy cansado de esta vida. Estoy cansado de caminar. Usted va en el carro detrás y ellos van caminando, camina. Porque lo que lo hace caminar es el espíritu demoníaco del infierno que está ahí y ellos no sienten cansancio. De pronto se quedan sentados no para descansar, sino para quedarse. Pero entonces cuando tú te fortaleces tu espíritu es fortalecido en la palabra de Dios, entonces toma ascendencia sobre tu cuerpo y la dependencia, escúcheme, la dependencia es total de Dios, que tú no necesitas las pastillas para poder vivir. ¿Aló? Ahora, tienes que comer mucho para sentirte que tienes fuerza y energía, no necesitas comer mucho para eso. Pero por eso Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, quiero que usted meta en su espíritu eso. Haga la voluntad de Dios, lo que dice la palabra de Dios, no sus pensamientos ni lo que la gente dice por ahí. Esto es lo que va a fortalecer tu espíritu, lo que dice la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios y el enemigo va a salir huyendo. Eso es lo que dice Pablo y lo recomienda. Sométete a Dios, sométete a la palabra, someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de ti. Quiere decir que al tú estás sometido a la palabra de Dios, las enfermedades, las opresiones tienen que huir. Tienen que desaparecer. La escasez, el miedo, el temor, la inseguridad. Tienes que tener la dependencia de Dios. Muchos están viviendo siempre del pasado, cuando yo tenía, cuando yo tuve, cuando eso. No, tú tienes que estar viviendo el presente, ahora en Cristo Jesús. Eso allá, quién sabe qué pasó, pero ahora tienes nueva, porque el que es nacido de nuevo tiene la nueva naturaleza, esa divina de Dios en tu vida, y las cosas viejas pasaron y ahora aquí todas son hechas nuevas. Entonces tú vienes a caminar conforme a los principios de la palabra de Dios que está establecido. Y tú en vez de tomarte una pastilla para dormir, tú le puedes decir, mira, la palabra de Dios dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado, y te acuestas a dormir y duermes como un león. Así es que le tienes que tomar con la palabra que es espíritu. Nada es imposible.